amados hermanos. Vamos a continuar. Hoy es el tercer sermón con este título, El Hijo del Dueño, tercera parte. Y vamos a nuestras Biblias para aprovechar bien el tiempo. En Mateo 7, que ya le dimos lectura al inicio, vamos a volverlo a leer para poder explicar y discernir y aplicar. Dice Mateo capítulo 7, versículo 15, el árbol y sus frutos, dicen algunos subtítulos de Biblias de estudio, y le doy lectura a la palabra. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Este es Mateo 7 que hemos estado discerniendo y pareciera contradecirse, paradójico, porque Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ya en lo que hemos estado disertando sobre el juzgar o no juzgar, vemos que el Señor dice que debemos de juzgar, pero con justo juicio, y primero juzgarnos a nosotros mismos, hacer un examen de nosotros mismos para ayudar a nuestros hermanos, para edificación. Así que hoy estamos hablando de este título y estamos volviendo a las bases. Hoy es jueves ya y estamos cursando el día 25 del primer mes de este año 2024 y estamos volviendo al principio. Eso es lo que estamos haciendo y lo hemos estado explicando, y vemos nosotros que en Génesis capítulo 1, no lo busqué, escúcheme, en Génesis capítulo 1 comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí nosotros tomamos este enunciado, esta afirmación, que Dios le pertenece todo, es dueño por creación. ¿Sí? De Jehová es la tierra y todo lo que dé la tierra, Él es el dueño. Y de ahí sacamos nosotros este estudio, el Hijo del Dueño. Así que en Génesis vemos la introducción al Antiguo Testamento. Nosotros no podremos entender el Nuevo Testamento si ignoramos, si obviamos esto. Esta es la introducción y es el Pentateuco, que se le atribuye como autor a Moisés. Y es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros nos ubican para poder entender todo el Antiguo Testamento. Es el Génesis, es el principio y es la manera que nos instruye para comenzar y poder entender el Antiguo Testamento. Pero vemos la continuidad. En el Antiguo Testamento vemos a Dios Padre creando, y esta historia bíblica se entiende con los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis. Y ahora, cuando comenzamos el Génesis del Nuevo Testamento, vea la continuidad. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, que la Biblia es divina, es inspirada por Dios y lleva una armonía, una secuencia, ¿sí? Y hay continuidad. No es que el Antiguo Testamento habla de otro Dios y el Nuevo Testamento de otro Dios, no.
es la revelación de Dios a través de sus profetas, y Él cuidó que todo quedara escrito. Así que para entender el Antiguo Testamento dijimos que hay que ir al Génesis. ¿Por qué? Porque Dios nos puede reclamar. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo, de absolutamente todo. Ese es el entender. ¿Por qué Él va a ordenar? ¿Por qué Él nos va a decir lo que tenemos que hacer? Porque Él es el dueño. Porque Él es el dueño de todo. Crea o no crea en Dios, Él es dueño aún de los ignorantes. Pero vemos que en el Nuevo Testamento comienza Mateo otros 5 libros neotestamentarios. ¿Cómo comienza Mateo 1? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios. ¿Pero qué es lo que dice? Ocupa la misma palabra que Génesis. Esta es la genealogía, el gen, el principio. Y tiene también la introducción para el Nuevo Testamento 5 libros: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Así como no podemos entender el Antiguo Testamento si no estudiamos la introducción, no puedes comprender por qué Dios actúa como actúa. No podremos entender la voluntad de Dios si no empezamos con la introducción. Por eso esta iglesia estamos comenzando y empezamos con Mateo y el Sermón del Monte, la ley de nuestro Rey. Pero vemos entonces que es necesario. Se dice que no se puede entender Romanos sin haber leído y teniendo la información del Pentateuco del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el Pentateuco? Los 5 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Porque así entendemos, al leer Hechos, al leer los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan, cuando aparece Pablo, ya sabemos quién es Pablo. Cuando aparecen los fariseos y los escribas, los judaizantes, ya sabemos por qué hemos estudiado el Génesis del Nuevo Testamento. Buenas tardes. Entonces comenzamos de esa manera. El hijo del dueño, sermón número 3, tercera parte, y vamos a avanzar con el favor de Dios. ¿Qué nos enseñan los evangelios sinópticos? Recuerde, sinópticos es Mateo, Marcos y Lucas. Se dice que están escritos desde la misma óptica. Se cree que Marcos fue primero y también se cree que Mateo fue primero, y están puestos no cronológicamente sino teológicamente. Ahí están. ¿Qué es lo que Mateo se empeña en demostrar? Que Jesucristo es del linaje real, que es hijo de David, y los hebreos saben que Dios le hizo promesas de un rey eterno al rey David, que iba a ocupar su trono y se iba a sentar en su trono, y su reino iba a ser sempiterno. Aleluya. Entonces Mateo introduce presentándonos a Jesús. Este no es un profeta. Entonces aquí Mateo nos anuncia que el rey, el prometido a Israel, está ya en la escena aquí en Mateo. ¿Y qué otra cosa dice Mateo 1:1? El libro del gen, del inicio, del principio. ¿De quién dice? De Jesucristo. Y dice que es hijo de David. O sea que está diciendo Mateo, conocedor, aquí se cumplen las promesas del Padre hechas a David. Pero no solo la promesa del Padre hecha a David, sino la promesa del Padre hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra.
Así que Mateo está anunciando, he aquí el cumplimiento de las promesas. Aquí está la simiente de Abraham, el hijo de David se le conocía, es el hijo prometido de Dios para libertar a su pueblo. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo esta preciosa introducción que nos presenta Mateo? Hijo de David, las promesas a David, hijo de Abraham, y nos empieza a narrar el linaje de Jesucristo. Y así comienza Mateo, hablando de su nacimiento virginal, la persecución de Herodes, y todo esto es para que nosotros entendamos que Jesucristo es la promesa del Padre que se está cumpliendo. Él llega y nosotros tomamos el capítulo 5, hemos estado estudiando el capítulo 5, el capítulo 6 y hoy tomamos el capítulo 7 para seguir entendiendo y comprendiendo la voluntad, porque nosotros somos iglesia y queremos hacer la voluntad del Padre y queremos entender para poder explicarle al mundo por qué hacemos lo que hacemos. Recuerde que la Biblia se maneja en dos aspectos: indicativo y imperativo. Él nos muestra, Jesucristo es el Hijo de Dios y es la promesa de Dios, Dios hecho carne. Cuando decimos el título, el Hijo del Dueño, no es que el Padre es el dueño y Jesucristo es otra persona, no, sabemos que Jesucristo y el Padre uno mismo son, en el mismo nivel. Pero nosotros tenemos que conocer al Jesús histórico y para saber tenemos que ir a los evangelios, porque difieren en algunas cosas, porque cada uno de los autores del evangelio miraron y por el Espíritu Santo recibieron y escribieron acerca de la obra, los hechos de Jesús. De hecho, en el Pentateuco, en los 5 libros del Nuevo Testamento, hay un autor que escribió 2 libros de esos 5, que es Lucas. Escribió el Evangelio según San Lucas y también escribió Hechos de los Apóstoles. Y vemos que Lucas, como médico de profesión, él investigó, él corroboró todo lo que y capturó y escribió todo lo que el Señor Jesús había hecho. ¿Qué dice Juan en su escrito? Dice que si ellos plasmaran todo lo que Jesús habría hecho, no alcanzarían los libros del mundo. Entonces debemos de entender que los evangelios y el libro de Hechos no es una biografía histórica del Jesús histórico, no, es palabra revelada. Y en muchas partes en parábolas, porque el Señor dice que en parábolas le hablaría a quienes, en este caso dice, para que oyendo no entiendan. Y los que eran el clero, el linaje sacerdotal de la iglesia hebrea, no entendieron. Entonces vemos nosotros, esto es repetición del sermón pasado, dice Lucas 2:46, el Señor ya estaba, el Señor en su misericordia, Él primero llegó, Jesucristo hombre, y fue al templo, y allí Él mismo supervisó lo que estaban haciendo los encargados, a los que se les había depositado la ley de Dios. Y dice la Escritura, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Un joven de aproximadamente 12 años, hablando de teología, hablando de doctrina con los doctores, con las eminencias de la ley. Y nos dice Lucas en 2:47, y todos
los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. ¿Por qué? Porque vemos en el contexto que José y María daban por hecho que él había retornado con la caravana, pero allí le buscaron y no le encontraron. Entonces, en lo que regresaron, investigaron, pasaron ya 3 días. Los padres estaban angustiados, por eso cuando le vieron en el templo, ellos de momento habían olvidado las profecías que se les había dado cuando ellos fueron a presentar conforme el rito de la circuncisión y la purificación. Ellos fueron al templo a presentar a Jesús y allí fue confirmado por las profecías de 2 profetas que estaban allí, ancianos, y le profetizaron a María. Pero a ella de momento se le olvidó. Ella actuó como una madre buscando a su hijo y le da un reclamo y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscabais? Pareciera descortés la respuesta del joven Jesús, pero no, él está ya comenzando a tomar la autoridad y marcando quién es él, ¿sí? Le dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? María sabía que él no era hijo de José porque el ángel le dijo que lo que estaba en su vientre era fruto de Dios por el Espíritu Santo. Y ella entonces se ubicó que ella solo era una mediadora para que Dios pudiera hacerse carne en la vida de su hijo. Mas ellos, aún dice, no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Entonces estamos viendo la introducción. Como principio de año estamos y vamos a estar trabajando en los libros, los 5 libros. ¿Cuáles son los 5 libros para comprender el Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Tenemos nosotros que pasar. Usted, este inicio de año, yo le ruego, le invito a que comience desde Mateo hasta el libro de Hechos, para que podamos entender todo lo demás, para que podamos comprender de dónde salimos. Recuerde que de eso hemos estado hablando. Volver en el Antiguo Testamento, dice Isaías, a la ley y al testimonio, ¿sí? O sea, ¿qué es esto? A la palabra y el fruto. O sea, es contundente porque cada árbol va a dar fruto según su género. La segunda vez, ya casi a los 30 años, Jesús comienza su ministerio. Esto nos lo narra allí en Mateo, y estamos viendo que él llega por segunda vez. Tercera vez sería porque llegó a los 8 días de nacido para la circuncisión, y luego a los 12 años llegó. El Señor es paciente, ¿sí? Queremos aprender esto. El Señor es paciente, pero ya cuando comienza su ministerio, Él llega, y leemos esto en Mateo 21, capítulo 12, le doy lectura, dice así. El subtítulo nos dice: Jesús limpia el templo. Mateo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.
Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: «Hosana al Hijo de David», se indignaron y le dijeron a Jesús: «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les dijo: «Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza»? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué es la continuidad tan hermosa? La sombra. Dios envía a Moisés en el primer libro. Envía a Moisés para que liberte a su pueblo cautivo en Egipto. ¿Y cómo se manifiesta el poder de Dios allí? A través de la vara de Moisés. Y Moisés llegó, hizo señales y prodigios que de momento imitaron los magos, los brujos que servían a Faraón, pero llegó a un punto en que ya los magos le dicen a Faraón, tipo de Satanás, tipo del rey de las tinieblas, le dice: ya aquí ya no podemos imitar esto porque ya esto es dedo de Dios. Ellos mismos dijeron: hasta aquí llegamos, ¿sí? El diablo es imitador, pero hay cosas que el diablo ya no puede imitar. ¿Como cuáles? Como la salvación. La salvación es de Jehová. El diablo puede manifestarse con milagros, con sanidad, puede usar a personas que son lobos disfrazados y llenan iglesias y los persiguen y los adoran. Eso el diablo les da ese poder, pero el único que salva es Jehová de los ejércitos a través de la fe en su Hijo que le envió, en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces veamos aquí la similitud para entender que Dios escogió un pueblo. ¿Para qué? Se dice: para su gloria. Dios escogió a Israel no para la gloria de Israel. Dios escoge a Israel para su gloria, para que viéramos, los que oyéramos la historia, que hay un Dios de poder, que hay un Dios de amor, pero el amor de Dios es santo, es justo, porque tenemos un problema en las interpretaciones. Hay muchos que tienen un Dios falso, y hablando de iglesias. ¿Por qué? Porque solo hablan del Dios de amor. Es que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor. No, Dios no solo es amor. Dios es santo. Dios es justo. Dios es fiel. Dios es juez del universo y Él no solo es amor. Hay un infierno donde el Dios de amor va a castigar a los pecadores, a los rebeldes, a los que después de avisos y avisos y avisos se empecinan en rechazar a Dios, a sus profetas, a las profecías bíblicas, y encima tuvo que descender el Hijo de Dios, el Hijo del Dueño, y el pueblo, el mundo dice: no queremos que Él reine sobre nosotros. Lo despreciaron, y esto es una tremenda falta. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso no querían venir a la luz, porque sus obras iban a ser manifiestas. Entonces Jesús, vemos que Moisés es tipo de Cristo. Allí lo vemos claramente. ¿Para qué Dios se manifestó a través de Moisés? Para que los que no creen, crean. Recuerden, los milagros son para los incrédulos, para los que no creen. Jesucristo viene y repite en esa continuidad ahora para que Israel entendiera que Él es el prometido, el ungido, el Cristo, el Salvador, porque Dios es fiel. Y Dios prometió que Él iba a enviar un Salvador.
Y en este principio del estudio, Mateo dice, esta es la genealogía, este es el principio de Jesucristo. Él es el hijo de David, Él es el hijo de Abraham, Él es el cumplimiento de las promesas. Hay alguien vivo esta tarde, noche en este lugar. Aleluya, santo es Dios. Entonces vemos nosotros que Jesús le habla a sus discípulos, a los seguidores, pero había infiltrados, habían ya gente que en su soberbia, porque ellos fueron los depositarios de la ley, habían linajes sacerdotales cuando Él llega. Recuerde que cuando Jesús llega, no tenían rey, porque estaban bajo la bota militar romana. Entonces lo que más se les concedía era su religión y sus sacerdotes y sus doctores de la ley, y los romanos no querían meterse en esos temas porque era sumamente difícil de entender, tan difícil que ellos mismos se acabaron torciendo las escrituras, que cuando vino Jesús no lo recibieron, no lo entendieron. Así que Cristo llega y vamos a ser testigos, y es una voz de alerta para nosotros, los que hemos sido ahora escogidos depositarios de la ley real, y ver qué debemos hacer y cómo debemos nosotros comportarnos. Recuerde que hablamos que sí se tiene que analizar. Mateo 7 dice, no juzguéis. Pero luego el Señor nos viene diciendo cómo vamos a reconocer a los falsos profetas a través de un análisis. ¿Qué tenemos que analizar? Sus frutos. Recuerde que en la práctica del cristianismo no solo es una fe ciega, sino que es una fe y es una mente. Se asombraban que Jesús era un ser sumamente inteligente. Cuando los fariseos lo confrontan y le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Vamos a leer que cuando Él viene, limpia el templo, y ellos le dicen, ¿con qué autoridad era esto? Y Él les hace otra contrapregunta, permíteme expresarlo de esa manera, y mira qué inteligente era el Señor Jesús, y le dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra? Y ellos ya, ante esa pregunta, como dice un hermano, esas preguntas son de perder. Si dices que del cielo, entonces ¿por qué no le creíste? Y si dices no, fue enviado de los hombres, también pierdes. Es como cuando le preguntaron, Señor, ¿es lícito dar el tributo al César, o sea, al imperio romano? Y Jesús le dijo, mostradme la efigie, la moneda. ¿De quién es? Del César. Y Él les dice que denle al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! Y ahí que vemos una analítica, una lógica. Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos. Hablamos de eso en unas exposiciones pasadas, que no debemos ser una iglesia virtual, salvo que estemos en una situación como de hospital o de trabajo, pero debemos presentar nuestros cuerpos, espíritu, alma y cuerpo. Se necesita una iglesia presente. Y Jesús, el Espíritu Santo, nos enseña a través del apóstol Pablo. Él dice, Romanos 12:1, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto pensante. O sea que Dios nos ha dotado de sabiduría y nos dice que busquemos la sabiduría para poder argumentar y para poder entender y para poder analizar a los falsos profetas que vienen a nosotros disfrazados. Ese es lo tremendo, que ellos vienen disfrazados de oveja, pero realmente son lobos rapaces. ¿Y cómo los vamos a descubrir? Usando ¿qué? La escritura, pero también trazando y usando el discernimiento. El cristianismo, hermano, no es que entramos a la iglesia y dejamos colgado el cerebro en la puerta y es creerlo todo a ciegas. No, tenemos que examinar y tenemos que aplicar una lógica. Los de Berea
escucharon a Pablo, luego tomaron las escrituras que habían en ese tiempo, cotejaron lo que Pablo había predicado, ellos usaron su análisis, su analítica, su lógica y llegaron a una conclusión que era cierto. Pablo era fiel a esta palabra. Entonces, vemos entonces esto tan hermoso. Jesús llega con estos doctores de la ley que habían sido los depositarios de la ley, pero estaban haciendo mal uso. Y Él les avisa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, que es bueno, dice que nunca hará nada el Señor sin antes avisarle a sus siervos, los profetas. Y eso se lo toman los pseudo profetas y dice, es que Dios me habló. No, Dios habló y sigue hablando. Dios dice en su palabra, en el Proverbios 22, el avisado del peligro se guarda, mas los simples, los necios, dice no pasa nada y reciben el daño. Ahora vemos que el Señor llega y les habla en parábolas a sus discípulos, pero sin duda cuando nosotros usamos nuestra analítica decimos, no, ese mensaje, ese sermón lleva destinatarios. Y le voy a dar lectura a esta parábola donde aparece el título de estos 3 sermones. En Marcos aparece esta misma parábola y hay una traducción en Marcos que dice, ¿qué le hará a estos malvados cuando venga el dueño? Y en Marcos dice que el dueño envió a su hijo amado, le quedaba un solo hijo. Amado, usted que ya conoce, Mateo 4 dice que una voz del cielo dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. En la transfiguración de Cristo estaba a Moisés y Elías representando la ley y los profetas. Y ellos, los testigos, oyeron que dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Qué está dando a entender? Usemos nuestra lógica. Moisés recibió la ley y le dio la ley a Israel. Elías fue el ícono de los profetas de Israel. Pero ¿qué nos está diciendo el Señor? Jesús es el Dios encarnado, es el Hijo de Dios y a Él tenemos que oír. No fundamentemos nuestras doctrinas en las cartas apostólicas. ¿Cómo? No, tenemos que entender de qué se trata volviendo a las bases, volviendo a la senda antigua. Esto es así. Dios a través de los profetas le decía a Israel, a la ley, vuelvan a la palabra, porque ahí está el manual, lo que debemos de hacer, voz de Dios. Así que el Señor llega y cuando Él les dice que ustedes me quieren matar, y ellos les dijeron, demonio tienes y eres samaritano, ¿quién te quiere matar? Él sabía que ellos lo aborrecían. Dice, y a mí porque hablo la verdad no me creen. ¿Se da cuenta? Y dice esta parábola. Les dice el Señor a las multitudes, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de frutos, el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Mire la parábola, la paciencia, verso 36. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. La paciencia. Volvió ahora, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí,
este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. A él fue crucificado fuera de Jerusalén. O sea, nosotros que ya hemos escuchado el evangelio, y aquellos que lo escuchen por vez primera van a decir cómo Jesús está profetizando a pie juntillas lo que le iban a hacer los religiosos, los legalistas, los que tenían el encargo de administrar la ley del Dios de amor. Vemos aquí que hay muchas parábolas, es hacer un giro, ¿sí? Y para poder explicar algo. ¿Qué es esto? La viña. La viña es tipo de Israel. En el escudo de Israel, en el templo, Herodes el Grande mandó hacer una réplica en oro de un árbol, ¿sí? Y ese es el emblema de Israel. Pero nosotros vamos a ver que Jesucristo llega y le dice a Israel: yo soy la vid verdadera. Wow. O sea, él les está diciendo, Dios escogió un pueblo para su gloria, para mostrarse Él. Esta es teología. Y Cristo viene y les dice, no es a causa de ustedes, es a causa de Él, es para la gloria de Dios. Por eso dice que tu vida, todo lo que hagas, ya sea que alabes, que adores, que comas, que trabajes, que hagas, todo debe incluirse para la gloria de Dios. Aleluya. Y le sigue diciendo el Señor en el versículo 42. Oigan, Jesús les dijo, ¿a quién? A sus oyentes. Habían discípulos, pero también estaban ¿quiénes? Los fariseos, los doctores de la ley, y estaban diciendo, sin duda está hablando de nosotros. Y él les aclara, nunca leíste en las escrituras, porque a él lo rechazaron, pero él les estaba predicando lo que ellos iban a hacer. Les dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. A él lo rechazaron, pero él les está profetizando y narrando lo que va a suceder. Él es la piedra angular, él edifica su iglesia y el fundamento se llama Jesucristo, no es Pedro. Es Jesucristo el Señor. Y ya de ahí la doctrina de los apóstoles, y nosotros los que estudiamos debemos observar, analizar, usar todo con temor y temblor para ver cómo sobreedificamos, porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, y el fundamento se llama Jesucristo. Y él les dice, ¿y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Mire lo que les dice el Señor. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos que de él se espera. Entonces vemos que Dios les está profetizando, Jesús le está profetizando a los que se creen dueños de la verdad, a los que están en arrogancia y que ellos no son pecadores. Vemos aquí, si lo aplicamos, Cristo llegó, barrió la iglesia judía y él dijo, ahora yo edificaré mi iglesia. Dios no está supeditado. Y este mensaje fue para ellos y es para nosotros hoy día. Si nosotros somos malos administradores y no le damos los frutos al dueño, nosotros solo somos inquilinos. Todo es de Dios, todo es de Dios. Dios es el dueño. Y Él en su inmensa misericordia, Él envió profetas para que nos revelaran su voluntad. Y Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jesucristo lloró sobre Jerusalén porque no aceptaba a los mensajeros. Y cuando Él envía a su Hijo, Él está hablando esa parábola. Dice que lo echaron fuera de la viña y que dijeron, este es el dueño, el hijo del dueño, el heredero. Si lo matamos ya todo es nuestro. No lo pudieron matar.
Lo crucificaron injustamente, lo sacaron del campamento, lo mataron, se confabularon para hacer un juicio infame y le quitaron la vida, y ellos pensaron que ya ellos estaban libres de Dios. El que rechaces a Jesús no te libra del juicio del dueño, no te libra del juicio del Padre, y Dios va a enviar a su Hijo ya otra vez, pero no solo para limpiar el templo físico que estaba en Jerusalén, no, va a limpiar la tierra, va a hacer juicio, y dice que está preparado para recoger el grano y echar la paja al fuego que nunca se apaga. Entonces estaban oyendo esto y se encendieron en su celo, porque Él les dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra, vuelve a hablar de él, será quebrantado. Y sobre quien esta piedra cayere, lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque el pueblo le tenía a Jesús por profeta. Entonces vemos que Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, lo vemos en el Antiguo Testamento. Está Oseas capítulo 3, versículo 6, hablando el Señor a través del profeta Oseas. ¿Qué le está diciendo a Israel? Dios es un Dios de amor. Sí, pero llega un momento en que Él tiene que aplicar la otra faceta de su amor, y es el amor santo. Dios es amor, pero si yo insisto en pecar, en adulterar, en hacer lo malo, entonces ese amor de Dios va a ejecutar, porque es un amor santo. Para aquellos que tienen a un Dios que no está en la Biblia, que tienen un ídolo, pero en la Biblia no está. Y es en las iglesias cristianas donde es que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, y están haciendo un ídolo, porque Dios es amor, sí, pero es un amor santo, un amor justo, un amor que disciplina a los que toma por hijos. Así que no creamos en ese Dios de amor, amor, amor. Dice Amós 3:6. Dije que era Oseas, no, es Amós 3:6. ¿Se tocará trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Está usando la razón. Está usando Amós la lógica. Hermano, habrá una explosión afuera y no saldremos todos a ver qué pasó. Lógico que sí. Habrá un toque de trompeta, un sonido largo, y no diremos qué cosa está pasando. ¿Cuántos dicen claro que sí? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya permitido? ¿Por qué? Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían sido ¿qué? Atalayas, vigilantes, centinelas. Eso es lo que se espera de los líderes de la iglesia. Que avisen, son los últimos tiempos, el Señor va a volver otra vez. ¿Qué hemos hecho como líderes eclesiásticos? Hemos dado fruto, y este es otro punto. ¿Cuál fruto? No confundir los frutos, y la misma palabra nos va a dar la respuesta. Dice Proverbios 22, versículo 3, el avisado ve el mal, lo analiza, usa su lógica y dice, no, por ahí no. Entonces entendamos que no solo es practicar una religión obtusa, y no, Dios habla, y Dios habla también a nuestra razón. Dios habla que Él nos dotó de sabiduría, de inteligencia. ¿O no leímos que Jesús disertaba con los doctores de la ley? Y los doctores de la ley se asombraron, se maravillaron de la inteligencia de ese niño
de 12 años. Los cristianos tenemos que ser personas muy inteligentes, muy sabios para saber discernir y tener ejercitados los sentidos. Debemos de ser muy duchos, buenos maestros para comprender y trazar y entender los mensajes que vemos aquí. Dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Continuamos. Dice Juan el Bautista. Vamos a observar. Capítulo 3. Seguimos en Mateo capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué mensaje trae? Diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un profeta. Así como Dios envió a sus profetas en el Antiguo Testamento, nosotros entendemos que esa es la manera del divino Dios en su amor y en su misericordia, pero no solo es amor, Él nos avisa. Y el avisado del peligro tiene que arrepentirse y dar los frutos que el dueño demanda. Porque si yo hago mis oídos, los tapo y digo, no es así, yo lo entiendo asá, e ignoro y rechazo, entonces ya voy a conocer la otra cara de Dios. Dejemos esa mentira que Dios es amor y Dios es amor. No, también Él es fuego que consume. Él es el juez y Él es el juez justo. Y Dios no podrá ser burlado, y todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Pero Dios es amor, sí, pero es justo, sí, pero es santo, y Él no va a estar con alguien que es inmundo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene el profeta que Jesús, cuando lo señalan, le dice, porque no ha habido ni habrá nadie nacido de mujer más grande que Juan el Bautista, porque él vino preparando el camino al Señor, al Rey de Reyes. Pues este es aquel, está diciendo Juan de él, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Yo y los que oyen el mensaje de Juan, los que lo oyeron, les está diciendo, arrepiéntanse, hagan sendas derechas, caminos derechos, vuélvanse, porque viene el reino de Dios, viene el rey y viene su reino. ¿Y qué sucede? Vemos que Juan no vestía con toda la gala del Sanedrín y no era exterior su fe. Él no venía arreglado, sino que dice la Escritura. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea, o sea, toda la provincia, y toda la provincia de alrededor del Jordán también, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y ya Dios les había avisado a los doctores de la ley, a los fariseos y a los saduceos, porque dice en el verso 7, estoy en Mateo capítulo 3, versículo 7, al ver él, Juan, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué les está anticipando Juan el Bautista? No empiecen a autojustificarse, porque los más difíciles de arrepentirse son los que nos creemos doctores de la ley y que nos aplicamos nosotros, estamos bien, no tenemos pecado, sino los que están fuera. No.
Juan el Bautista, el precursor, y cuando llega Cristo, les dijo, ¿sí? ¿Y qué les está diciendo Juan el Bautista? Ustedes no van a ser salvos de la ira de Dios por pertenecer al linaje hebreo, porque los hijos de Dios, dice, Dios los puede sacar de abajo de las piedras. Wow. ¿Y a quiénes Dios sacó debajo de las piedras? A los gentiles de las naciones. Y nos ha hecho sus hijos. Cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, ahora tenemos Dios y esperanza, y Él es nuestro Dios y nuestro Padre, y podemos accesar a las promesas que Él tiene. Aleluya. Entonces, ¿qué le dijo Dios a esos soberbios? ¿Qué les va a decir? Y sigue diciendo el mensaje, aquellos que nos creemos, no, es que yo levanté esta iglesia y yo esto y el otro. Si uno es infiel, si uno cree que porque eso es un fruto, eso no es fruto. Tú puedes tener una iglesia mega grande, puede ser alguien que haga milagros, prodigios, eche fuera demonios, pero a ser hacedor de maldad. No, el fruto que está pidiendo es ser santo. Y vamos avanzando. Entonces, y ya también, sigue diciéndole Juan el Bautista, a los religiosos, a los orgullosos, y ya también les está avisando, porque Dios no va a hacer nada sin que antes nos avise. Dios nos avisa, Dios nos dice por sueño, por palabra. No es que vas a hacer, no, Dios nos habla y nos dice, estás mal, lo que estás haciendo, arrepiéntete para que no te venga algo peor. Debemos arrepentirnos, debemos estar siempre preparados. Y Él les dice entonces, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y muchas veces en la ignorancia teológica vemos iglesias que dicen, y Él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego, y manda el fuego, Señor. No, aquí está hablando de dos bautismos. Uno, el que queremos, el bautismo del Espíritu Santo. Yo no quiero el bautismo de fuego. ¿Cuál es el bautismo de fuego aquí, en su contexto? Dice, su aventador está en su mano, su bieldo, y limpiará su campo, su era. Él recogerá su trigo en su granero y luego va a bautizar con fuego la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces debemos tener cuidado qué cosas pedimos. Entonces, tomando esta continuidad, entendemos ahora por qué el apóstol Pablo toma en Romanos capítulo 11 esto que les dice a los gentiles y les llama que nosotros los gentiles somos olivo silvestre. ¿Sí? Porque la vid simboliza a Israel, pero cuando ya avanzamos en el Evangelio, dice Jesús que la vid no es Israel, que Él es la vid verdadera. Y desgajó unas ramas, no a todas, porque hubo judíos que se volvieron, como Nicodemo, y muchos sacerdotes se arrepintieron. No está hablando que Dios desechó a Israel, no, sigue siendo por fe, porque los que creyeron, esos no fueron arrancados, fueron desgajados, arrancados, los que cerraron sus oídos y se complotaron para quedarse con la viña. Ellos pensaron que ya habían solucionado el problema, pero estaban inmersos en ello. Y nos dice a los gentiles el apóstol Pablo en el verso, lo tomé a partir del verso 17, pues si algunas de las ramas, o sea, las ramas del olivo, ¿sí?, fueron desgajadas y tú
siendo olivo silvestre. ¿Qué figura usa el apóstol Pablo para los que no somos judíos? Nos llama olivo silvestre. Ha sido injertado en lugar de los olivos del reales, y dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ojo, verso 18, pero le añado, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque así como Dios quitó al olivo real, Dios también. Hermano, aquel que crea que ya por estar en la iglesia y todo, no, aquí está hablando algo muy serio. Dios nos puede quitar el privilegio. Como vimos a Israel, perdieron el privilegio de ser sal y luz al mundo, y por su incredulidad quedaron sepultados en el desierto. Dios nos puede arrancar. La vid es el cuerpo de Cristo, y esto está muy fuerte aquí. Si Dios puede dejar de usar, y ahí se va a probar quiénes somos de Dios, porque por sus frutos les conocerá. Dice en la biología, que el árbol de la vid es de los más longevos del mundo. Hay uno en una parte que data de 4,000 años, y dice, ¿qué es lo que hace? Que este árbol es de los árboles perennes que cuando ya no está dando la aceituna, quitan ramas que ya están secas y recibe muy bien los injertos y vuelve a dar. Y esa analogía, esa figura, la usa el Señor Jesucristo. El que no da fruto será cortado, y otro ocupará el lugar que no valoramos. Y es una advertencia profética para los que tengamos cuidado. Dice él, pero tú por la fe estás en pie, estás plantado, estás pegado. No te ensoberbezcas. No nos creamos mejor que los israelitas. No nos creamos, es que ellos. No, temamos. Porque si Dios, pero Dios es amor. El Dios de amor o del amor que se predica en muchas iglesias evangélicas es un Dios falso, y me hago responsable de ello. Porque Dios no es el amor. No, Dios es amor y todo lo hace en su amor. Pero Él también sacrifica por amor. Él amó y sacrificó a su Hijo para sanar el pecado del mundo. Entonces tenemos un Dios que no es el amor que nosotros concebimos del 14 de febrero. Es un amor que es capaz de entregar a su Hijo. Y lo dice claramente. Porque de tal manera amó. Y a su Hijo amado lo envió a rescatar a esos labradores malvados. Y ellos se ensoberbecieron y lo mataron. Y Él en su amor resucita a su Hijo, paga por la maldad y nos dice y les dice, el que a mí viene, dice Jesús, no lo echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. El Hijo del dueño, todo es de Dios. Dios es el dueño y Dios le entrega todo a su Hijo. Así que tengamos cuidado. Dice Romanos 11:22, mira pues la bondad, o sea, mira pues el amor, pero también observa ¿qué? La severidad de Dios. Abajo con el falso ídolo del superamor, porque con esa falacia, con esa falsa doctrina, no nos infunde el temor reverente.
Puedo pecar, puedo adulterar, al fin y al cabo que Dios es amor. No, esa es una falsa teología aplicada. Dice pues, mira, observa pues que la bondad de Dios, pero también observa su severidad. ¿La bondad en qué? En que nosotros, no siendo pueblo, no siendo linaje, Dios arrancó sus ramas de su pueblo y nosotros, siendo olivo silvestre, nos injertó en la vid. Así que cuidemos con gran valor, con gran temor. Esto no éramos pueblo, pero Dios cumplió su promesa a Abraham: en tu simiente, en Cristo. Por eso dice en la genealogía Mateo y Jesucristo. Esta es la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, porque Dios le prometió, el Dios que no miente, le dijo a Abraham: en ti. O sea, ¿de quién? De tu simiente yo bendeciré al mundo entero. Así que esto está tremendo. Así pues dice, la severidad ciertamente para los que cayeron. Pero no solo observes la vara justiciera de Dios, sino la bondad para contigo, y está hablando a ti. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Y el amor santo? Ese es un falso ídolo. Dios es amor, Dios es papá, pero Él, como buen padre, disciplina a sus hijos. No se engañen, no acepte esa falsa doctrina. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Qué les está diciendo? ¿Le cerró la puerta a los hebreos, a los judíos? No. De hecho, hay una promesa para los judíos. Cuando se cumple el tiempo de los gentiles escogidos, también ellos serán, pero será por fe. No será por el linaje, será por fe. Porque no se salvan por ser de la raza hebrea. No, porque llega nuestro Señor Jesús aquí en Juan capítulo 15 y el subtítulo es tremendo: Jesús, la vid verdadera. ¿Quién era la vid, la figura en todo el Antiguo Testamento? Y hasta que llega Cristo, ellos decían: nosotros somos la vid, nosotros somos el pueblo de Dios, y por el hecho de ser el pueblo de Dios, podemos portarnos como querramos, tenemos entrada. Y entonces Dios le dice: no, porque no es porque seas el pueblo, que es la figura que Él tomó para mostrar su gloria. Es por ser santo, es por creer en Jesús. Y llega Jesús y dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, el hijo del dueño. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Papá demanda fruto. Él le quitó la viña, Jesucristo echó fuera a los primeros inquilinos, a los doctores de la ley y a los fariseos, porque ya ellos solos vivían para ellos, ya no le daban la gloria y la honra a Dios. Ya no vivían para darle el fruto, porque Juan el Bautista le dijo: arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento, que avalen que nos arrepentimos. Les dice el Señor Jesús: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Porque recuerde que sigue hablando de la analogía de la planta. La planta se poda para que sea sanada y se quita lo que no. Dios poda, Dios quita. Sigue diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como una rama y se secará, y los recoge y los echan en el fuego y arden. El que tenga oídos para oír. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, como último punto, ¿cuál fruto? Porque hay apariencias ayer y hoy, y vemos que el fruto que el Señor habla principalmente es el del nuevo nacimiento. Es cuando el Espíritu Santo está en ti. Y dice la Escritura en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Solo amor? No, habla de gozo. Pero ¿qué otra faceta tiene? Paz. ¿Qué otra faceta? Paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero también es mansedumbre. Pero también es carácter, templanza. Y dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, contra tales frutos, contra tales cosas, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, vemos aquí que el Señor nos está enseñando y Él llega dando un golpe de autoridad y la iglesia que estaba, Él la quita. Y Él dice, ahora yo voy a establecer mi iglesia. Ustedes oyeron y enseñaron y tergiversaron la ley de Moisés, pero yo les digo, así Él está marcando. Y el Señor quitó hace más de 2000 años. Él barrió la religión hebrea y somos la iglesia de Jesucristo. Pero si nosotros no permanecemos en el mandato, así como ellos fueron barridos, Dios está barriendo mucho liderazgo, porque está hablando al liderazgo. El liderazgo tiene que dar fruto. ¿Y cuál fruto es el que demanda? El del Espíritu Santo. Si nosotros vemos de nuevo la lectura en Mateo capítulo 7, el árbol y sus frutos, aquí está. Y le voy a dar lectura. Ya en nuestro último punto dice, el Señor nos está diciendo que Él envió profetas. Y cuando Él llora sobre Jerusalén, Él sabía que a Él le iban a hacer lo mismo que al hijo del dueño de la parábola. Porque dice, Jerusalén, Jerusalén, dice, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Desde cuándo? Desde el antiguo pacto. Quise, como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste por el pecado. Pero ahora sí podemos habitar a la sombra del Altísimo, porque Él ha quitado nuestra maldad, nuestra rebelión, y ya no huimos de Él como nuestro padre Adán, sino ahora nos acercamos, nos abrazamos a Él, porque papá nos dio con Cristo, y dice Cristo, y nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía. Dios le da todo a su Hijo, porque su Padre es el dueño. Todo le pertenece por creación y todo lo entregó, dice, a su Hijo. Nosotros somos de Jesucristo. ¿Y qué nos dice el Señor de gloria para terminar? Nos alerta. ¿Qué debemos de hacer? Usemos la sabiduría. Se levanta mucho falso profeta, pero aquí está. El Señor dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, o sea, la apariencia, pero por dentro son lobos, rapaces. Y el Señor nos da una clave. Usen la lógica. Usa
amada iglesia, usa la lógica. Si yo veo a un líder eclesiástico que su vida derrocha lujo, me llama la atención porque no imita a Jesucristo. Vemos a Juan el Bautista, permíteme la expresión, era alguien así como un Tarzán predicando en el desierto. No tenía nada. Llega el Señor de gloria, el hijo del dueño, y dice: yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Así que cuando yo analizo a los líderes que enfatizan, no estoy contra las ganancias honestas, los líderes que enfatizan el dinero, los lujos, tengamos cuidado, puede ser que estemos frente a un lobo rapaz, disfrazado de oveja. Por eso nos dice, mire la lógica, está la lógica cristiana, hermano. Analice, por el amor de Dios. Si usted va a otra iglesia, analice al que está predicando, véale, sáquele la cuenta. A ver, trae un reloj de tanto, trae un cincho de tanto, trae esto de tanto. No, pues este hombre es un predicador de la prosperidad, ¿sí? Y si su sermón solo se basa en sacar dinero, hay que huir de ese lugar, hay que usar la sabiduría. El Señor aquí nos dice, analiza, ¿acaso tú vas a ir a la vid? ¿Se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? La respuesta es no. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo le es imposible porque hay un designio que cada árbol dé fruto según su género. Este es un filtro increíble. Aquel que diga que es cristiano, que es profeta, pero cuando vemos su fruto, comprueba si es un buen árbol o hay que huir de ellos. ¿Qué es el concepto equivocado que tiene mucho líder de la iglesia? Se le acercan a Jesús, ¿sí? Y en el verso 21 dice el Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque eso es lo que estamos buscando. No estamos buscando una tierra aquí porque ya hubiéramos llegado. Nuestra tierra no está aquí. Nosotros vamos en pos de la tierra de promesa. Queremos escuchar de Él por nuestra conducta, por nuestra vida temerosa. Yo quiero escuchar de Él y yo creo que todo el que está oyendo quiere escuchar que pasa, buen siervo, sobre poco has sido fiel, entra a la eternidad, entra al gozo de tu Señor. Estamos peleando por la eternidad, no estamos peleando por la fama en esta tierra en caos. Y tenemos nosotros que ser un pueblo, unos líderes evangélicos temerosos de Dios. No hacer la obra por ganancia deshonesta ni abusando de la autoridad, porque la autoridad que Dios nos dio es para edificación y no para destrucción. Y dejemos de buscar lo espectacular. Observemos este último punto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Observe ahora, muchos, ¿cuántos? Muchos, ¿cuántos? Muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el día del juicio del trono del Señor Jesucristo. Le dirán, ¿no predicamos en tu nombre? O sea, ese es un fruto. Predicamos en tu nombre. Y en tu nombre hacíamos exorcismos, echábamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero ese no es el fruto que avala, porque dice el Señor, eso cualquiera lo puede imitar. ¿Cuántos llegaron ahí? ¿Qué es lo que sí no puedes imitar? Lo que sale del corazón. Podemos imitar a los predicadores y implementar técnicas y hacer exorcismos y todo eso, pero eso no es lo primario. Porque ese era el problema cuando Cristo llegó, las apariencias.
Él vuelve a poner el punto sobre la I. No quiero apariencia, quiero fruto. El que puede tener fruto del Espíritu es aquel que ha nacido de nuevo. Eso no se puede imitar. Los magos de Faraón replicaron muchos milagros, pero llegaron a un punto que ellos mismos dijeron a Faraón: Faraón, hasta aquí llegamos. Hermano, la salvación es de Jehová. El nacimiento, la extraña operación, el que cambia el corazón de piedra y pone uno de carne, que lata, que ame al Señor, que dé su vida por Él, eso no se puede imitar. Solo Dios lo hace. Entonces les declararé. Y vivieron engañados y estuvieron en la iglesia, y si se infiere que tuvieron multitudes y que eran famosos, pero el Señor les dirá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, te damos gracias por esta noche. Bendecimos tu nombre. Muchísimas gracias, Dios, porque siempre en tu misericordia, siempre en tu infinita paciencia, porque eres lento para la ira y grande en misericordia, tú envías a tus siervos los profetas para avisar a tu pueblo. Ruego y oro a ti, Señor, que esta palabra que hemos recibido de ti, que nos hagamos responsables y no la dejemos caer a tierra, y que nos examinemos, porque no es el título, no es el sobrenombre de cristiano, no, es si somos templo del Espíritu Santo, nacidos de nuevo, y manifestamos el fruto de arrepentimiento. Gracias, Señor. Bendigo tu iglesia ausente y esta iglesia presente. Bendigo tu palabra y confío en que no vuelve a ti vacía. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que alumbra nuestro entendimiento. Gracias, Señor, maravilloso Dios, por tu misericordia. En verdad nos asombramos de tu bondad, pero también de tu severidad. Y tú nos mandas a que no atesoremos ira para el día de la justa ira tuya, Señor, sino que procuremos el arrepentimiento ante tanta manifestación de tu amor, de tu misericordia, en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti y solo a ti sea la gloria. Amén. Amén. Dios le bendiga, pueblo.